Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a empezar nuestra semana de Halloween con la película que ha obtenido el mayor número de votos, el mayor porcentaje en el número de votos en la encuesta que os puse hace unos cuantos días. Y esa ha sido nada más y nada menos que, aquí la tengo en formato Blu-ray, El Príncipe de las Tinieblas de John Carpenter. La verdad es que para empezar la noche de Halloween no podíamos empezarla de una mejor manera, ya que John Carpenter se puede considerar, como ya muchas veces os he dicho en vídeos anteriores cuando estuve comentando La Niebla, La Cosa, La Noche de Halloween, como uno de los grandes directores o como el más grande director del cine de género y del género fantástico enfocado al género de terror, evidentemente, del cine contemporáneo, que es John Carpenter, dentro de la etapa de finales de los 70, de la década de los 80 y también en gran parte de la década de los 90. John Carpenter es ese gran maestro del cine fantástico cuyas influencias vienen nada más y nada menos que de otros dos maestros, de otros dos grandes directores como son Howard Hawks y Terence Fisher. John Carpenter es ese creador de atmósferas donde lo onírico, lo atmosférico, lo terrorífico y el suspense se dan la mano para realizar o para darnos como regalo auténticas obras de arte prácticamente en pequeñas películas de serie B. Algunas de ellas, evidentemente, como os comenté en otros vídeos del mismo director, realizadas con un presupuesto más bajo y otras con un presupuesto un poquito más grande. Pero en el caso en el que tenemos aquí enfrente, es decir, en la película que vamos a comentar esta noche en El Príncipe de las Tinieblas, John Carpenter se tuvo que ajustar a un presupuesto muy bajo. Y es que El Príncipe de las Tinieblas, antes del rodaje del Príncipe de las Tinieblas, pues la verdad es que la carrera del John Carpenter no iba excesivamente bien. Hace poco yo aquí subí en el canal pues la crítica de la película Golpe en la Pequeña China, realizada también por John Carpenter en el año 1986. Pero recordaos que os dije que Golpe en la Pequeña China no había supuesto ni muchísimo menos una película que fuese un gran éxito ni tanto de crítica ni de público, aunque actualmente goza de ser, pues digamos, una película más de culto, es decir, digamos que es una película que está mucho más en la mente de los nostálgicos, de los que crecimos en los años 80 y de que la disfrutamos, y que se ha ido convirtiendo poco a poco en una pieza de culto dentro de la filmografía del director. Después de este fracaso, porque Golpe en la Pequeña China fue una película realizada de John Carpenter, pero con los grandes estudios de Hollywood, como la película no fue realmente un gran éxito de taquilla, los estudios de Hollywood no quisieron realmente trabajar o seguir trabajando con el gran maestro del suspense que es realmente John Carpenter. Y prácticamente no es que le relegasen al ostracismo, pero prácticamente es lo que hicieron, aunque luego ya en la década de los 90 luego logró poco a poco subir otra vez de escalafón y darnos otra serie de películas mucho más notables, como fueron En la Boca del Miedo de 1994, que también estaba en la encuesta, y Vampiros en el año 1999. Pero nos vamos a situar en el año 1987, después del fracaso de Golpe en la Pequeña China, y en el que John Carpenter ya tiene que buscarse, digamos, las habichuelas propiamente dichas de un modo un poco más cinematográficamente más austero. Es decir, tener un presupuesto más bajo para lo que es la realización de las películas. Y volvió además con un concepto que él ya había barajado en La Cosa en el año 1982, a una trilogía que él denominó Trilogía del Apocalipsis, y que está formada por La Cosa, de 1982, El Príncipe de las Tinieblas, de 1987, y En la Boca del Miedo, de 1994. Y digo que es la trilogía del Apocalipsis porque parece que el final de estas películas nos ampara o nos lleva de la mano, digamos, a un apocalipsis completamente mundial, pero evidentemente también lleno de una serie de elementos religiosos que en El Príncipe de las Tinieblas se acentúan de un modo, digamos, muy exacerbado. El Príncipe de las Tinieblas es una película, además, que está llena además de elementos que se van contraponiendo los unos con los otros. Presenta una serie, como yo os he dicho en otras de mis críticas, de una serie de dicotomías. Es decir, está lo físico y lo religioso, dos conceptos totalmente antagónicos. Está la materia y la antimateria. E incluso es un relato que tiene unas bases en las que John Carpenter se basa literariamente en una novela de Lewis Carroll denominada Alicia a través del espejo, porque los espejos en esta película van a tener una importancia capital
como elemento de unión entre dos mundos. La película, realizada, ya os digo, en 1987, que está guionizada, está la banda sonora compuesta y dirigida por John Carpenter. Recordemos que John Carpenter siempre o casi siempre ha sido el compositor de la banda sonora de sus películas, aportando un elemento atmosférico y un elemento de suspense y de tensión realmente muy conseguido. Siempre ha sido el que ha tenido él el control absoluto de todas y cada una de sus películas. Es decir, si él volvió directamente a las películas más de serie B, como es El Príncipe de las Tinieblas, es porque ya no solo debido al fracaso de Golpe en la Pequeña China, los grandes estudios y los productores estaban muy encima de él, sino que él quería tener una libertad absolutamente creativa y un control sobre el montaje final de sus productos para que fuesen única y exclusivamente como él los había pensado. Para que esa creación de ambientes lúgubres, esa creación de ambientes atmosféricos, tenebristas y de creciente tensión y de suspense a lo largo de todo el relato y a lo largo de todo lo que es el recorrido de la película, vaya poco a poco increciendo. Y eso evidentemente muchos productores seguramente no lo iban a entender. Pero evidentemente John Carpenter, como gran conocedor del cine fantástico, cuyo uno de sus máximos exponentes y además de reflejo para sus películas es nada más y nada menos que Terence Fisher, pues evidentemente siempre él quiso tener el control absoluto de todos sus productos. Y en El Príncipe de las Tinieblas, John Carpenter tuvo el control absoluto tanto del montaje final como de lo que es la creación de todas y cada una de las secuencias, debido al escaso presupuesto que él tuvo. Porque en la historia del cine os tengo que decir que cuanto más presupuesto tiene un director, más controlado están con los productores. Cuando un director tiene un bajo presupuesto, evidentemente se supone que el director con este bajo presupuesto que le dan los productores va a tener más control porque tienen los productores realmente poco realmente que perder. La película El Príncipe de las Tinieblas se realizó con un presupuesto que prácticamente no llegó ni a los 3 millones de dólares. No recuerdo mal si no fueron 2.750.000, 2.800.000, que junto con la publicidad aproximadamente pues redondearon los 3 millones de dólares. Pero el que recaudó, si mal no recuerdo, 15 millones de dólares o 16 millones de dólares. Es decir, fue un éxito en comparación evidentemente a lo que había costado la película. La verdad es que El Príncipe de las Tinieblas, además de formar parte de esa trilogía del Apocalipsis, para mí es una de las películas más atmosféricas de John Carpenter, porque aquí lo que se refiere en la creación de tensión a lo largo de todo el film es una de las más conseguidas de toda su filmografía, y eso que tanto crítica como público han denostado al Príncipe de las Tinieblas, como ya os he dicho anteriormente, relegándola, digamos, como una película, como una de las películas que de menor calidad o menos conseguidas están de John Carpenter. Hasta cierto punto tengo que decir que tienen razón, es decir, esta película no está a la altura de La Cosa o de La Noche de Halloween, o de la de 1997 Rescate en Nueva York, o incluso a la de vampiros, pero sí que es un gran ejercicio de película de suspense, muy apta, digamos, para estos tiempos de Halloween, porque no es una película eminentemente de sustos, sino que es una película eminentemente de tensión. Es una película en cuyos elementos, tanto físicos como parapsicológicos, se van dando la mano a lo largo de todo el metraje. Dentro de lo que es el elenco de protagonistas de esta película vamos a tener dos muy importantes, o yo diría más o menos tres. El primero evidentemente es Donald Pleasence. Os puedo decir de Donald Pleasence que de este actor podría dedicarle directamente un vídeo de 4 horas de duración, porque Donald Pleasence es uno de esos actores secundarios dentro del cine de género, del cine de serie B, que más películas ha dado. También ha hecho, evidentemente, de villano y ha tenido papeles secundarios, por ejemplo, en superproducciones como de la de James Bond, haciendo de Blofeld, en una de las películas protagonizadas por Roger Moore. También fue, por ejemplo, uno de los protagonistas de la película La Gran Evasión, aquella película que tuvo también como protagonistas a Steve McQueen, a James Donald, a Richard Attenborough, en el que él se queda ciego pero que pretende huir y que finalmente es capturado. Pero es que también es el protagonista, uno de los protagonistas siempre secundario y a la sombra de otras grandes estrellas de esa película, en el que unos científicos dentro de una nave se incorporan dentro del cuerpo humano de una persona para salvarle la vida, que fue Viaje alucinante de Richard Fleischer, que además
protagonizó junto con Stephen Boyd y con Raquel Welch. También fue protagonista, o secundario, mejor dicho, de una película realizada no de la Hammer, pero sí que tuvo de compañero de intérprete a Peter Cushing en un film de terror de 1960 en blanco y negro llamado La carne y el demonio. Pero es que Donald Pleasence ha hecho muchísimas películas. Sin ir más lejos, me viene a la cabeza también Fenómena de Dario Argento. Aquel personaje que estaba en silla de ruedas, aquel entomólogo que le dice a Jennifer Connelly que los insectos tienen una especial atracción hacia ella y que pueden comunicarse con ella. Es decir, Donald Pleasence ha sido siempre ese secundario de lujo o ese secundario de oro del cine fantástico y del cine de género por extensión que ha tenido prácticamente la historia de Hollywood y la historia del cine británico, porque Donald Pleasence es un director, mejor dicho, es un actor británico, fue un actor británico, ya falleció, que ha tenido prácticamente pues desde mediados de los años 50 pues hasta bien entrados pues prácticamente los primeros años del siglo XX. Es decir, su carrera pues se puede decir que sus títulos se cuentan por decenas y decenas. Y sin ir más lejos, también trabajó con John Carpenter haciendo el papel de Sam Loomis, la persona que va buscando a Michael Myers en la noche de Halloween. Es decir, es un actor muy todoterreno. Además es un actor que, como veremos en esta película, es un actor que no solo en este film basa su interpretación, digamos, en sus diálogos, sino en sus expresiones y en su mirada. Al igual que Peter Cushing, Donald Pleasence es un actor que basa su interpretación en la expresión de su mirada, en los ojos azules tan penetrantes que tiene, y además en ese arquear de cejas que tiene tan sumamente notable y que le hace un personaje en todas las películas, y en esta no es una excepción, un tanto misterioso. Y además que es el protagonista de esta película, que es el sacerdote de esa pequeña abadía, de esa pequeña iglesia, que esconde un secreto que es realmente el leitmotiv y el motor narrativo de esta impresionante película. Y digo impresionante desde el punto de vista atmosférico. La verdad es que ya os digo que la atmósfera siempre ha sido el punto fuerte de las películas de John Carpenter, y se puede decir que El Príncipe de las Tinieblas no es una excepción. Y ahora, cuando os hablemos de la parte técnica de la película, os mostraré que aunque sea una película de bajo presupuesto, es una película muy sobresaliente en lo que a puesta en escena se refiere. Dentro de lo que es el argumento, nos situamos evidentemente en la actualidad más o menos de 1987, donde dentro de lo que es una iglesia, una pequeña abadía, un sacerdote fallece ya de mayor, que había hecho voto de silencio, pero que en los primeros planos, y además utilizando John Carpenter una muy buena economía de medios, muere este personaje con una especie como de cofre plateado entre las manos, y que ese cofre contiene una llave, un llavín, que abre una puerta secreta dentro de lo que son las catacumbas o dentro de lo que son los sótanos de esta abadía, que esconde un secreto realmente impactante, un secreto que además Donald Pleasence, que por así decirlo va a hacer ser su sustituto dentro de esa iglesia, pues se lo dan a conocer. Y él sabe que él ha muerto ya de mayor y que él será el heredero de ese llavín que le han dado. Y ese de llavín va investigando ¿qué es la puerta? ¿Cuál es la puerta que tiene que abrir? Y entonces Donald Pleasence, nuestro protagonista, nuestro sacerdote protagonista, va abriendo algunas de las puertas secretas que parece tener esta iglesia y da con unas escaleras que bajan a un sótano, a una especie de subterráneo, donde hay una cámara, una especie de cilindro, una especie de gigantesco tubo de ensayo, donde tiene una materia verde que está en continuo movimiento. Y esa materia verde va a ser realmente el motor narrativo de esta película. Y es el presente de las grandes dicotomías que yo os he señalado al principio de la crítica, ya que esa materia la podemos denominar perfectamente como antimateria. Cuando se entera el personaje de Donald Pleasence, es decir, del sacerdote, de esta especie de materia verde, se pone en contacto con otro de los protagonistas de la película, que es Victor Wong, al que ya habíamos visto anteriormente en Golpe en la Pequeña China. Es decir, hay dos actores en esta película que directamente John Carpenter los recogió de Golpe en la Pequeña China, que es Dennis Dun, uno de los estudiantes de la película,
y Victor Wong, que es el científico o profesor de la universidad del que Dennis Dun es alumno, y que formará parte además de un grupo de físicos y de científicos que Donald Pleasence, el sacerdote, llamará para ver si eso tiene una explicación lógica. Es decir, esa especie como de urna y que tiene una especie como de materia verdosa que está en continuo movimiento realmente. Cuando el personaje de Victor Wong se entera, porque le envía una carta a Donald Pleasence diciendo que por favor acuda a él y a su abadía, a su iglesia, porque es un caso de extrema urgencia y de extrema gravedad, Victor Wong se presenta allí. Este científico se presenta y al ver todo esto, es decir, toda esta parafernalia, digamos, religiosa, alrededor, además, de esa materia verde viscosa que va dando vueltas, se le intenta dar, evidentemente, un punto de vista o una explicación lógica y científica. Y hay aquí una de las primeras dicotomías o uno de los primeros polos opuestos conceptuales que se nos dan en la película. Es decir, siempre cuando hemos hablado o cuando la gente ha hablado de lo científico, ha estado completamente contrapuesto realmente a lo religioso. Es decir, hay cosas religiosas, elementos religiosos, como son, por ejemplo, los milagros, que no tienen una explicación científica y que evidentemente los científicos se niegan muchos de ellos, a lo que es la existencia de Dios, a la existencia de Jesucristo y a la existencia propiamente dicha de los milagros. Pero aquí vamos a tener un científico que va a cambiar por completo, digamos, de concepto, va a cambiar de idea al ver, digamos, esta urna y a esta materia que realmente va a tener una serie de poderes, además, extrasensoriales y psicoquinéticos. Es decir, que podrá mover elementos con la mente. Podrá mover elementos y también controlar incluso la influencia de personas. Cuando Victor Wong llega y ve toda esta materia verde, pues evidentemente trata de darle, como ya os he dicho, una explicación científica y convincente, pero desde un primer momento no la tiene. Y lo que hace es llevarse a todos sus alumnos hacia lo que es la iglesia para poder, con una serie de parafernalia científica, es decir, con una serie de ordenadores, con una serie de elementos, intentar dar una explicación siempre científica a lo que está pasando y a lo que está habiendo. Pero al igual que se pone énfasis en lo que son los conceptos científicos en esta película, John Carpenter muy astutamente va a balancear tanto el concepto científico como el concepto religioso de una manera muy inteligente. Y es que desde el primer momento de la película vemos que lo que son diferentes personas que están alrededor de lo que es la iglesia, como puedan ser, por ejemplo, una serie de vagabundos que hay por allí, una serie de personas que pasan, se van a quedar como ensimismados, como una especie como en trance alrededor de la iglesia y empiezan a dar vueltas alrededor de la iglesia como si fueran auténticos entes, como si fueran auténticos zombies, como si fueran personas que no tienen voluntad y que estuviesen como influenciadas por un poder telequinético muchísimo más poderoso. Y además no solo en las personas, sino en los animales, en los insectos. Hay una secuencia en la que Donald Pleasence va a entrar en su iglesia y viene una señora que tiene un comportamiento realmente extraño y además que se acerca con un vaso que está absolutamente todo lleno, como de pequeños insectos, en este caso como si fueran como de gusanos. Y además es que lo que son los escarabajos, algunas clases de insectos, empiezan, digamos, a revolotear alrededor de toda la iglesia como anunciando el advenimiento de algo. El advenimiento de un apocalipsis. Incluso John Carpenter, en lo que se refiere a lo atmosférico, ya no solo trata lo que se denomina los interiores de la película, sino también los exteriores. Los exteriores en el sentido de que todos los cielos, si nos damos cuenta, en lo que son los planos generales de la iglesia, se van tiñendo de unos colores realmente extraños, nubarrones que empiezan a dar vueltas, y sobre todo por una apariencia muy parapsicológica y muy fantasmagórica de lo que es la luna. Es como si un ser especial, un ser de otro mundo, estuviese a punto de llegar a la Tierra. De ahí que esta sea una película perteneciente a la trilogía del Apocalipsis. Es decir, la película tiene un tono claramente apocalíptico y muy atmosférico dentro de lo que es todo su metraje. Y ese tono apocalíptico se va a ver en los personajes y en la ambientación, que van a ser los puntos fuertes de esta película, tanto argumental como técnicamente.
Dentro de lo que es el apartado interpretativo, ya os he dicho que Donald Pleasence es un actor que siempre ha basado sus interpretaciones en su expresión y en su mirada. Y en todas las secuencias que tienen con el personaje de Victor Wong, con este científico que trata de dar una respuesta a toda esa especie como de materia, siempre en sus conversaciones la mirada realmente de Donald Pleasence va a ser realmente la que va a cobrar un mayor protagonismo. Es un actor que, como yo lo digo, es un auténtico robaplanos. Es decir, su mirada penetrante de ojos azules, al igual que Peter Cushing, al igual que la mirada de Peter Cushing, se puede decir que lo expresa todo. Su mirada expresa preocupación, su mirada expresa temor, su mirada expresa suspense, su mirada expresa inquietud. Es decir, todos los elementos que tienen que estar presentes en una película de terror están presentes en los ojos de Donald Pleasence. Y es uno de los grandes actores, ya no solo de el cine fantástico en lo que se refiere a esta clase de películas de suspense, se refiere como anteriormente os he nombrado. Otro de los puntos en lo que se presenta esta gran dicotomía, digamos, la representa el personaje, o simbólicamente la representa el personaje de Victor Wong, que es el científico. Victor Wong, que es un científico chino, rescatado de golpe en la pequeña China, como os había comentado anteriormente, representa la parte científica y física de esta película. Es decir, él en sus conversaciones con Donald Pleasence le dice: siempre que tiene que haber un polo positivo, es decir, algo positivo o un elemento con carga positiva, siempre tiene que haber un elemento con carga negativa. Es decir, que desde el punto de vista físico, pero traspasándolo o extrapolándolo realmente a lo religioso, tiene que haber algo positivo, pero también tiene que haber algo negativo. Y le dice que si hay un Dios que simboliza la bondad, tiene que haber además un demonio que simbolice realmente la maldad. Es decir, que siempre tiene que haber algo que se refleje en nosotros que exprese tanto lo bueno como lo malo. Es decir, tiene que haber materia que sea positiva y negativa. Y al igual que existe en este mundo toda la materia, todos los elementos que la componen, como dice el científico, tiene que existir una antimateria. De ahí que se explique en la película que esa materia verde que está dando vueltas alrededor, realmente, mejor dicho, dentro de esa urna, de ese cilindro gigantesco, sea una especie como de antimateria. ¿Y por qué de antimateria? Porque además la película, como ya os he dicho, que refleja mucha dicotomía, polos opuestos, esa antimateria va en contra de las leyes de la física. ¿Y por qué en contra de las leyes de la física? Porque si nosotros cogemos un vaso de agua y lo derramamos, evidentemente las gotas caen al suelo. Pero es que este cilindro, en muchas de las secuencias de esta película, cuando empieza la parte superior a abrirse poco a poco, empiezan a salir una serie de gotas que van en contra de lo que son las leyes de la física. Acordaos esas gotas verdes que empiezan a ir hacia el techo. En vez de ir hacia el suelo, van en contra de las leyes de la física. Es decir, no es materia, es antimateria. No es polo positivo, es polo negativo. Por lo tanto, puede simbolizar físicamente, evidentemente simboliza lo negativo, y religiosamente simbolizará no la bondad, sino la maldad. O sea que todo está en la película realmente muy bien relacionado. La maldad está representada, por así decirlo, digamos por esa materia verde que tiene carga negativa. Y la bondad está reflejada por las leyes de la física que se pueden exponer y que se pueden explicar. Pero no se puede explicar porque la materia verde va justamente hacia el techo. Y todo el techo va cubriéndose poco a poco de esa materia verde. Por lo tanto es antimateria y por lo tanto puede reflejar la maldad. Y la maldad, si evidentemente seguimos una escala dentro ya no de lo físico sino de lo religioso, reflejará el inframundo, reflejará al demonio, reflejará a Belcebú, a Satanás, a un demonio que tiene que realmente ir hacia el mundo de los hombres para cumplir ese apocalipsis que desde el principio de la película se nos está dando, a entender en lo que se refiere a la interpretación o cómo se comportan los vagabundos o la gente que está caminando alrededor de la iglesia. Ese apocalipsis que se refleja en esos colores extraños del cielo, en esa media luna tan extraña y tan fantasmagórica que se nos presenta dentro de la película. Es decir, que la película, John Carpenter dentro del guión, juega con muchos conceptos que son completamente opuestos.
Y fijaos una cosa, dentro de la película los espejos, además, tienen un significado muy importante, porque si nosotros nos miramos a un espejo, nos vemos a nosotros mismos, pero nos vemos reflejados justamente al revés. Y la materia y la antimateria son, por así decirlo, elementos que son contrapuestos, pero a la vez son materia en realidad. Por lo tanto, el espejo lo que está reflejando es, digamos, lo contrapuesto, lo positivo y lo negativo a la vez en esta película. Por eso, digamos que el espejo en esta película es uno de los elementos primordiales, porque es la puerta entre lo que es el mundo de la bondad y el mundo de la maldad. El mundo de la bondad reflejado por lo religioso y también por lo científico, que por primera vez van de la mano. Pero el mundo de la maldad realmente reflejado por lo que hay a través del espejo. Y he ahí la referencia que hace John Carpenter muy inteligentemente a la novela de Lewis Carroll, Alicia a través del espejo, en el que Alicia pasa a través de ese espejo para encontrarse con un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo real. Pero aquí, como estamos dentro de una película de suspense y de terror, lo que nos reflejamos en una parte del espejo es el mundo real, y en la otra parte del espejo es el mundo irreal que representará el inframundo. Ese inframundo por el cual, digamos que el príncipe de las tinieblas tendrá que traspasar ese espejo para poder llegar hacia el mundo de los vivos y dominarlo. El sacerdote del principio de la película pertenecía, ya os digo, a una especie como de secta secreta dentro del catolicismo. Una secta que además estaba guardando, digamos, esta urna, esta antimateria, como os he dicho, desde tiempos absolutamente inmemoriales. Una urna que refleja, digamos, esa antimateria. Una urna que refleja, digamos, una especie como de antimateria o de materia propiamente dicha, que será la llave, simbólicamente la llave, que necesitará de una serie de huéspedes para poder que el príncipe de las tinieblas pase hacia el mundo de los vivos, pase hacia el mundo de lo real. Y realmente será todo eso el desarrollo del film, pero en un tono marcadamente atmosférico. Todo eso es lo que es argumentalmente el meollo de lo que es la película, pero evidentemente todo eso mezclado con una serie de interpretaciones de los actores. Y aquí es uno de los puntos que a mí no me acaban de convencer. Yo creo que John Carpenter no estuvo excesivamente, digamos, como diría yo, fino a la hora de sacarle más jugo a sus intérpretes, y yo creo que se fijó mucho más en lo que es la interpretación de Donald Pleasence y de Victor Wong, que son realmente los auténticos protagonistas. Además de que esa hermandad que tiene o de la que habla el personaje de Donald Pleasence, todos los que la componen tienen, cuando se quedan dormidos, una especie de sueño muy recurrente. Y ese va a ser uno de los puntos en común que precisamente tienen las interpretaciones de los protagonistas, que ya os digo, no están excesivamente inspiradas. Yo creo que, pero por ejemplo, personajes como evidentemente Kurt Russell en Golpe en la Pequeña China o en La Cosa, o por ejemplo James Woods en Vampiros, yo creo que tuvieron mucha más carga dramática su personaje que los actores de esta película, ya que los actores de esta película, yo creo que los actores del Príncipe de las Tinieblas son como una mera comparsa o como unos elementos de fondo tratados por John Carpenter como si fueran, digamos, un elemento más de la escenografía. Es decir, no tienen un trasfondo dramático y no tienen una evolución realmente notable, sino que son unos personajes más planos en ese sentido. Y yo creo que es uno de los puntos flojos que tiene la película en sí, y por eso yo creo que la crítica no se fijó excesivamente en esta película. Porque claro, evidentemente los críticos se fijan en el argumento, pero también en las interpretaciones y si los personajes están muy bien definidos. Pero al tener un elenco de actores, digamos, no excesivamente grande, reducido, yo creo que John Carpenter podría haber profundizado más en las historias de los personajes. Pero yo creo que también, al tratarse de una película de suspense y de ciencia ficción, yo creo que John Carpenter se fijó mucho más en lo que es las miradas y las expresiones de Donald Pleasence y la interpretación de Victor Wong, que son realmente los auténticos protagonistas y los dos pilares interpretativos de esta película. Yo creo que en ese sentido no se puede acusar a John Carpenter de haber descuidado intencionadamente las interpretaciones del resto del elenco, que realmente tampoco aportan mucho a la narración.
pero que se irán transformando, poco a poco se irán transformando en elementos que, influenciados por esa antimateria, se irán poco a poco transformando. Hasta que una de las chicas del grupo de científicos, dentro del grupo de estudiantes que tiene Victor Wong, se quedará completamente ensimismada delante de esa antimateria, y la antimateria, con una especie de chorro, la transformará en un ser que no tiene voluntad y que estará evidentemente a las órdenes de esa antimateria. Es decir, que el demonio que está a través del espejo necesitará de esa antimateria, para transformar a algunos de los protagonistas en seres que no tienen voluntad, como si fueran auténticamente zombies, y que ayudarán, digamos, al príncipe de las tinieblas a traspasar el mundo, el inframundo, y llegar al mundo real. Todos los personajes de la hermandad además tienen una especie como de pesadilla o de sueño. Ese pesadillo de sueño que lo que anuncia también es el apocalipsis, es decir, que El príncipe de las tinieblas, aparte de ser una película atmosférica y eminentemente de tensión y de terror, es una película que también nos retrotrae a muchos clásicos de lo que es el cine apocalíptico, de lo que es el cine en la que se cuenta el fin del mundo. De ahí que también la película, el sacerdote sea un protagonista y tenga también un carácter marcadamente religioso, porque se acerca el apocalipsis, se acerca, por ejemplo, la bestia, por así decirlo, es decir, como una especie como de profecía. Están soñando todos los personajes que están alrededor y que están dentro de la iglesia, una especie como de pesadilla en el que una voz les dice: me estoy haciendo cargo de vuestros impulsos eléctricos y estoy dominando vuestra mente, mientras que, como si fuera una especie de elemento pesadillesco en lo que se refiere al trato visual, vemos cómo la cámara se va desplazando desde la fachada de la iglesia hacia la puerta de la iglesia, y una silueta, una especie de como de gran silueta, se va definiendo, en el que no vemos su cara, pero que tiene los brazos extendidos. Es decir, es como si estuviesen soñando una especie como de anticristo. Es decir, como el advenimiento de un demonio, el advenimiento del anticristo. Pero que todo ello tendrá una especie como de bucle temporal, y que ahora os lo contaré. Ya dentro del argumento tenemos a dos personajes que han iniciado una especie como de relación. Una especie como de relación un tanto íntima, sensual, sexual, si se puede definir, y que la chica, en la que se ha metido toda la antimateria, se va transformando en un ser en el que no tiene absolutamente nada que ver con un ser vivo, sino que es un ser absolutamente demoníaco. Se le va desprendiendo prácticamente trozos de carne, hasta formar un personaje pues realmente completamente como si tuviera, pues, como os diría yo, pues todo lo que es la carne, todo lo que son los músculos, en unas imágenes realmente absorbentes, pero que pertenecen al clímax de la película, y que ese personaje, que además ya se le puede acortar un brazo, se le puede acortar la cabeza, está dominado por esa materia verde que ya lleva en su interior realmente, porque esa materia verde es conducida hacia una de las estancias donde una de las chicas, esta chica que os digo, está realmente durmiendo, no la que ha iniciado la relación sexual con uno de los protagonistas de la película, sino que precisamente es una de las chicas, una de las científicas, una de las estudiantes que está durmiendo, pero que otro de los seres que telequinéticamente está manipulado por la materia verde la sostienen, y entonces esa materia verde que se va poniendo en lo que es el techo se va metiendo dentro del cuerpo de este ser. Y cuando este ser lo ha absorbido absolutamente todo, será, por así decirlo, la llave a través de un espejo en el que podrá ir dando la mano al príncipe de las tinieblas para que pueda entrar al mundo real. Y ese es el clímax realmente de la película. O sea, fijaos cuál es la importancia del espejo en esta película, cuál es la importancia de la atmósfera, cuál es la importancia de los conceptos realmente opuestos de religión y de física, porque todos los científicos tratan de dar explicación física
a todo lo que está ocurriendo ahí, pero la explicación no es física, sino parapsicológica, porque ya entramos dentro del mundo de la telequinesis, de la psicoquinesis, dentro del mundo de lo parapsicológico. ¿Por qué los personajes que aparentemente están muertos cobran vida? ¿Por qué los insectos se están revolucionando? ¿Por qué en el exterior de la iglesia todo lo que son esas personas, esos vagabundos o esos seres están completamente dando vueltas alrededor de todo lo que es la iglesia? Porque preparan el advenimiento de un ser, preparan el advenimiento del anticristo. Por eso se llama el Apocalipsis. Si habéis leído, si tenéis conciencia de lo que es el Nuevo Testamento, sabréis que evidentemente en la llegada del Apocalipsis vendrá anunciada por la llegada del anticristo. Y eso es lo que esta película nos precede, la llegada del anticristo antes de lo que es el Apocalipsis propiamente dicho. Ese anticristo que pasará a nuestra dimensión a través de un espejo. Siempre se ha dicho que tener dentro de una casa un espejo roto daba mala suerte. Y es uno de los elementos de superstición que también maneja muy interesantemente, de una manera muy interesante, por así decirlo, John Carpenter. El espejo como portal dimensional. Técnicamente estamos ante una película puramente carpenteniana. Es decir, la banda sonora que está compuesta por él mismo bebe esa banda sonora electrónica que ya oímos, muy parecida en películas como En la niebla, como en Rescate en Nueva York, como en La noche de Halloween. Aquí está enfocada desde un punto de vista, como os diría yo, como más expansivo, en el sentido de que evidentemente el Apocalipsis no se extenderá solo a lo que es la iglesia, sino al todo el mundo. Es decir, es una banda sonora menos intimista y más general en todo momento. Esa atmósfera tan sumamente atrayente y que además bebe de las fuentes de las películas de Terence Fisher. Y muchos de los elementos dramáticos de las películas de Terence Fisher también están presentes en esta película. Terence Fisher, acordaos que es el director estrella de las películas de la Hammer y que utiliza una serie de elementos dramáticos para dar suspense a sus películas, como por ejemplo son los movimientos suaves de cámara, los efectos de iluminación de luces y sombras, la utilización de diversos objetos como por ejemplo escaleras como elemento dramático y de suspense para la evolución de personajes. ¿Y qué es lo que tienen que bajar los personajes para llegar a ese subterráneo de donde está realmente todo lo que es la urna con la antimateria? Tienen que bajar escaleras. ¿Qué tiene realmente lo que es la iglesia, el interior de la iglesia donde están trabajando los científicos? Tiene varios pisos y donde tendrán que comunicarse a través de escaleras. Es decir, la escalera es otro elemento dramático dentro de esta película, aunque no lo creamos, ya que ese elemento de antimateria está en un subterráneo, evidentemente bajando unas escaleras. Pero es que las escaleras también tendrán un elemento sumamente, ya no solo dramático, sino terrorífico, porque uno de los personajes, además, que también estará influenciado por esa antimateria, se matará, que es el personaje, se suicidará, que es el personaje de color, el negrito, que se suicidará después de subir unas escaleras. Y es que él, cuando esté realmente dando vueltas, persiguiendo a todas aquellas personas que todavía sigan, digamos, en el mundo real y que no hayan sido influenciadas por la materia verde, estará prácticamente subiendo y bajando escaleras. Es decir, hay muchos elementos que John Carpenter toma atmosféricos para su película, para El Príncipe de las Tinieblas, de otra película que se llama Drácula, Príncipe de las Tinieblas. Si en la película, que tenéis aquí comentada en el canal, si en la película de la Hammer, Drácula, Príncipe de las Tinieblas, las escaleras también formaban una parte fundamental de los decorados, también lo es en esta película. Acordaos, por ejemplo, que Drácula, cuando baja para capturar al personaje de Barbara Shelley y también al personaje de Francis Matthews, es decir, los personajes que acaban de entrar en su castillo y que tienen aquella cena, bajará a través de unas escaleras. Pues es exactamente lo mismo lo que utilizarán los personajes para subir, bajar, huir de todos los personajes que estén influenciados por la antimateria. El personaje de Barbara Shelley en Drácula, Príncipe de las Tinieblas, cuando ya está transformada en vampiresa,
¿Cómo se presenta el personaje de Francis Matthews? Bajando unas escaleras. Es decir, ¿cuántos elementos ha tomado John Carpenter del clásico de Terence Fisher? Lo que pasa es que lo ha hecho de una manera muy sutil, con mucha elegancia y además con mucho amor por el séptimo arte. Porque no lo ha copiado de una manera descarada, evidentemente plagiando colores, formas, contrastes o juegos de luces, sino que eso lo ha llevado a su terreno del suspense, pero siempre utilizando las escaleras como elemento en el que los personajes se van ocultando, se van escondiendo de otros a lo largo de gran parte de la película. Acordaos que en esta película muchos de ellos están diciendo: ¿dónde está fulano? ¿Dónde está Mengano? ¿Qué ha sido de este? ¿Qué ha sido del otro? ¿Dónde está? Es porque están deambuleando por todo lo que es la iglesia, subiendo y bajando escaleras y recorriendo esos pasillos. También el pasillo, acordaos que en Drácula, Príncipe de las Tinieblas, cuando todos los personajes ya están durmiendo en sus habitaciones, Terence Fisher mueve la cámara muy lentamente, con mucha tensión, con una banda sonora muy fluctuante y con un sonido ululante del viento. Y mueve la cámara lentamente a través de los pasillos. ¿Cómo mueve la cámara John Carpenter en esta película? A través de los pasillos. Pues exactamente igual, de una manera muy suave, muy lenta, haciendo además que el componente musical y de sonido cobre especial protagonismo y sea el componente de sonido y de banda sonora, al igual que en la película de Terence Fisher, el que cree la tensión, el suspense y el terror. Pero claro, todo eso Carpenter lo hace de una manera con mucho amor, con mucho cariño, lo hace de la manera en la que respete su material de base. Respecto de la fluidez narrativa, también, evidentemente, John Carpenter se fija en uno de sus directores óptimos, que es Howard Hawks. Y es que todas las películas de John Carpenter, incluida El Príncipe de las Tinieblas, es una película que tiene una gran fluidez narrativa en todo momento. Es decir, no se nos hace pesada, ya que John Carpenter siempre va metiendo una serie de elementos nuevos para que el interés del espectador no decaiga, que es justamente lo que hacía Howard Hawks, en el que sus películas iban creciendo en tensión, aunque no en película de terror, pero sí en lo que a narrativa se refiere, para que poco a poco el espectador vaya cobrando mayor interés por la narración, hasta evidentemente llegar a un clímax final. Y eso es lo que hace John Carpenter también en esta película, meter una serie de elementos, personajes inquietantes, lo que es la antimateria, el comportamiento de la misma y todos esos conceptos que representan polos opuestos, la dicotomía que yo os decía al principio de la película. En ese sentido, El Príncipe de las Tinieblas es un clarísimo ejemplo de las influencias que tanto Howard Hawks como Terence Fisher tuvieron en el gran maestro del suspense. Yo, bajo mi punto de vista, diré que John Carpenter es el gran sucesor tanto de Howard Hawks como de Terence Fisher. Si yo os he dicho muchas veces que el gran sucesor de John Ford es Steven Spielberg, si el gran sucesor, por ejemplo, de Billy Wilder es Woody Allen, el gran sucesor, y no lo digo realmente desde un punto de vista en el que John Carpenter no lo considere como un gran director, no a la altura, evidentemente, de Woody Allen o de Steven Spielberg, sí que puedo decir que John Carpenter es el gran sucesor en lo narrativo, desde el punto de vista narrativo, de Howard Hawks. Y lo digo prácticamente, pues, sin ningún grado y sin ningún género de dudas. Lo que pasa es que Hollywood, no sé por qué, al ser John Carpenter un director de películas de género, le ha tendido mucho a infravalorar. Pero lo que no se puede negar es que John Carpenter es uno de los directores de cine contemporáneo en el que se representa mayor fluidez narrativa en todas y cada una de sus películas, ya puedan ser de mejor o de peor calidad. Pero la narrativa está muy pulida en todas sus películas, y El Príncipe de las Tinieblas es una de ellas. La verdad es que el final de la película es realmente, lo que es el clímax, es realmente claustrofóbico y tenebroso. La película es no recomendada a menores de 18 años, pero no es una película como las del cine de terror de hoy, que sea eminentemente de sustos. Es una película que está realizada en donde la tensión y el suspense, la atmósfera que crea John Carpenter en esta película, es la que pone nervioso al espectador. Y eso es lo que hace que El Príncipe de las Tinieblas sea una película de terror y también de suspense y de misterio. Es decir, una buena película de terror. Ese suspense llevado al clímax, al paroxismo, al apocalipsis del final de la película, en el que prácticamente vemos cómo esa chica que ha estado completamente recubierta, o mejor dicho,
poseída por la materia verde y desposeída de toda piel, que parece un zombie, una muerta viviente, recoge o mete la mano dentro de lo que es el espejo, que se licúa, como en Matrix, otra película que hace poco os comenté, Matrix Reloaded, y que acordaos que también tiene un componente religioso importante, qué casualidad, mete la mano dentro del espejo que parece que se va licuando, y es cuando coge la mano de un ser con una especie como de garra, como de pezuña grande. Acordaos del Darkness, de Legend. Pero en ese momento, como Donald Pleasence sabe perfectamente que el espejo es el portal dimensional, lanza el hacha para que ese cristal, evidentemente, pueda romperse. Provocó tanto también uno de los grandes dramas de la película y de algunos de los personajes. Pero eso lo dejo para que veáis vosotros El Príncipe de las Tinieblas si no la habéis visto todavía. Porque es una película en la que el suspense y lo atmosférico está tratado de una manera como solo un director, como John Carpenter, sabía realizar. Hoy en día ya no existen directores que traten el cine fantástico con el respeto, con el cariño y con el mimo como estaba realizado o como filmaba las películas John Carpenter, en el que mimaba mucho la planificación tanto técnica como argumental. Una planificación técnica basada, digamos, en una omnipresente banda sonora, en unos sonidos atmosféricos y en una cámara que se mueve siempre muy lentamente. En una puesta en escena basada en una serie de elementos, como ya os he dicho, pasillos, escaleras, por ejemplo, edificios, en los que aporta tensión narrativa, tanto en interiores como en exteriores, cielos, colorimetría, todo ello aportándonos una sensación de tensión y de suspense que poco a poco irá increciendo durante toda la película hasta un clímax final absolutamente absorbente. Para mí, esta película, El Príncipe de las Tinieblas, yo creo que merece mayor reconocimiento crítico del que tiene realmente hoy en día. Los historiadores de cine y los críticos siempre tachan al Príncipe de las Tinieblas como un producto menor dentro de la filmografía de John Carpenter. Yo tengo que decir que no es, efectivamente, como os he dicho antes, una de las mejores películas de John Carpenter, ya que la escasa definición de algunos de los personajes de esta película yo creo que es un punto flaco, por así decirlo, o un punto, digamos, débil dentro del film. Pero el punto fuerte de John Carpenter no son la dirección de actores, sino la creación de ambientes. Y en lo que se refiere a creación de ambientes, esta película es absolutamente única. Es una pequeña joya del cine de terror de los 80, de 1987, que yo recomiendo fehacientemente y encarecidamente. El Príncipe de las Tinieblas es una de las películas más atmosféricas y absorbentes de John Carpenter. El último, para mi gusto, el último de los grandes directores del cine de terror del cine contemporáneo. Por desgracia, el último. Películas atmosféricas y de suspense como las de John Carpenter ya no se hacen. Es decir, es una clase y un estilo de cine que bebía mucho de fuentes clásicas como las de Terence Fisher o como las de Howard Hawks, en lo que a creación de ambientes, a fotografía, a planificación y a narrativa se refiere respectivamente. Pero que evidentemente esta clase de cine ya no se hace. Hoy las películas de terror son películas, como yo digo, más de sustos que de atmósfera. Entonces no estamos nerviosos a lo largo de toda la película, no estamos en tensión, sino que estamos tranquilos y que de repente nos van dando algún susto que otro a lo largo de lo que es el recorrido de lo que es la película, pero que absolutamente no tiene nada que ver con una película como El Príncipe de las Tinieblas. Un claro ejemplo de lo que con muy poquito presupuesto podría hacer este mago del suspense que fue John Carpenter dentro de finales de los 70 y dentro de las décadas de los 80 y de los 90. Un producto atmosférico, atrayente, terrorífico, muy pulido en lo que se refiere a movimientos de cámara, en lo que se refiere a banda sonora y en lo que se refiere a la creación de una atmósfera, de un ambiente basado en la banda sonora y en los efectos de sonido, y sobre todo en esa especial dicotomía entre los conceptos de lo que es ciencia, en lo que es religión, de lo que es materia, de lo que es antimateria y de esos dos mundos como son el real y en lo que son el mundo del inframundo, de lo irreal, separados por ese elemento de unión que es el espejo. El espejo que siempre ha sido un elemento, digamos, un poco desde el punto de vista terrorífico, como el reflejo de nosotros, pero realmente dada la vuelta.
Es decir, como si no nos estuviéramos viendo nosotros mismos, sino que perteneciese a otro mundo. De ahí la influencia de John Carpenter, evidentemente, de novelas como las de Lewis Carroll, como es Alicia a través del espejo, que representaba dos mundos. Pues en esta también el espejo representa la puerta entre dos mundos, entre el mundo real y entre el mundo de lo demoníaco, del inframundo. De ahí el sentido apocalíptico de la película. El príncipe de las tinieblas de John Carpenter de 1987. Una magnífica película para empezar esta semana de Halloween. Espero que la disfrutéis, que me escribáis aquí abajo los comentarios que queráis, que le deis a la campanilla y que os suscribáis para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, en especial en esta semana de Halloween. El príncipe de las tinieblas de John Carpenter. No podíamos haber empezado de mejor manera. Que paséis una feliz velada y hasta mañana.